Hola, muy buenas. En un Estado de Derecho hay tres pilares fundamentales. Uno de ellos es el poder legislativo, otro de ellos es el poder ejecutivo y otro es el poder judicial. En H50 ya hemos entrevistado a bastantes de las dos primeras partes. Hemos estado entrevistando a miembros del Congreso de los Diputados, próximamente lo haremos con gente del Senado, y también hemos estado entrevistando a personas del Ejecutivo. Ya anunciamos que vamos a seguir entrevistando a personas muy relevantes dentro de la política nacional, lo cual, en función de las agendas, iremos en los próximos meses informando. Uno de estos pilares de los que estamos hablando es el del Poder Judicial. Es quizás la parte menos visible de lo que es el Estado de Derecho. Son personas que muchas veces no conocemos, pero que todos a veces estamos hablando de ellos sin saberlo. Abren muchos periódicos, muchas portadas, muchas horas de tertulias en televisión, ríos de tinta, editoriales y demás. Una de esas personas que tiene una trayectoria judicial muy relevante dentro de este país es la persona que tengo el honor de poder hoy entrevistar. Es una persona que ha pasado por un Tribunal Superior de Justicia, por la Audiencia Provincial, en el caso de Madrid, y también ha estado ni más ni menos que en el Tribunal Supremo. Miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, don Eduardo de Urbano Castrillo. Muy buenas tardes y muchas gracias por habernos recibido. Muy buenas tardes. Si a usted hace 32 años, cuando comenzó la carrera judicial, le hubieran dicho que alguna vez iba a pedir la excedencia y entrar en un despacho de abogados internacional tan famoso como el que está usted ahora, que se lo hubiera querido? Pues no, para mí ha sido una sorpresa absoluta, algo totalmente inesperado, pero que me ha venido en un momento muy interesante, porque efectivamente yo creo que ya he dedicado más de 3 décadas de mi vida profesional a la judicatura, muy satisfactorias, pero quería nuevos retos y la verdad pues tenía ilusión en llegar al Tribunal Supremo, que no ha sido posible, me voy tranquilamente a la vida civil, que creo que se puede hacer también muchas cosas. El hecho de que usted no tenga encima la toga le permitiría hablar con mayor libertad, entre comillas, de algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy a lo largo de esta entrevista. Mire, una de ellas es está ahora en boca del ciudadano medio de la calle, y es el tema de la politización de la justicia. Recientemente ha habido unos cambios, en el cual el Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a un acuerdo, parece ser que con la aquiescencia también de Podemos, que ha sido muy criticado por otros partidos. Y claro, esta polémica, ¿usted qué opina de ella? Bueno, la politización de la justicia se produce fundamentalmente a la hora de los nombramientos pues, de órganos constitucionales, pero no debería producirse a nivel de lo que es la judicatura, es decir, a nivel del nombramiento de jueces y magistrados para puestos de judicatura. Evidentemente, una cosa es el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, etcétera, que son instituciones constitucionales, que son órganos políticos, donde obviamente los políticos tienen algo que decir. Yo en eso no me meto. El tema es que se trate de politizar el funcionamiento de la justicia, que eso es otra cosa. Pero, don Eduardo, usted convendrá conmigo que el hecho de que alguien pueda pensar que un juez dicte una sentencia en función de su ideología y no de lo que marque estrictamente la ley es duro de asimilar. Bueno, pues yo creo que eso no es así, me va a permitir que discrepe. Yo creo que todos tenemos lo que se denomina un precógnito, es decir, todos tenemos un conocimiento previo, una valoración previa de la vida, una ideología, una forma de enfocar los asuntos, pero los jueces, los tribunales, juzgan los casos de acuerdo a la ley que hay que aplicar y a las pruebas del caso. Y por tanto, tengo que negar la mayor, es decir, los jueces no dictan sentencias en función de sus convicciones, eso no es cierto. Si eso fuera así, se estaría hablando de delitos de prevaricación, que los hay, pero muy pocos. Y por cierto, casi todos en la vía administrativa, prevaricación administrativa. Pero precisamente a lo que usted dice, y perdóneme que insista con este punto, no hace mucho un miembro del Ejecutivo llegó incluso a hablar de prevaricación con una reciente sentencia que ha habido con un diputado, precisamente por patear a un policía, y se le llegó a acusar de prevaricación. Y a mayores, ayer mismo en una tertulia muy concurrida, al máxima audiencia en España, uno de los tertulianos, que ha sido también miembro del gobierno recientemente, decía abiertamente
que él que estaba a favor de haber apoyado, que su partido hubiera apoyado el nombramiento de una de las personas que él mismo decía que era corrupto, o que presuntamente no cumplía los parámetros, porque de esa forma él entendía que era lo suficientemente válido para impedir que otros partidos políticos ganaran ciertas sentencias en ciertos órganos. Eso, usted convendrá conmigo, que es muy duro de asimilar. Sí, bueno, es que eso es... Yo defiendo, y siempre lo he defendido, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad ideológica, la libertad de política, hasta niveles máximos, porque es la esencia de una democracia, ¿no? El poder hablar, el poder opinar libremente. Pero ya ese tipo de descalificaciones, ese tipo de comentarios ya que me recuerdan un poco al barro, ¿no? Eso ya no lo puedo aceptar. Y también quiero decir que probablemente la Fiscalía podría intervenir, cosa que no hace, en más de un caso donde se vierten calificativos realmente inaceptables, en este caso que me están preguntando, contra jueces y tribunales por sentencias que no gustan a algunos. Luego vamos a hablar de la Fiscalía, si le parece, pero mire, hay otra cosa que hay muchas personas que la gente no entiende. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional, que es en algunos aspectos el máximo órgano judicial en España, pueda estar integrado por personas que no son jueces, que no necesariamente tienen que ser jueces, pero que sí que al final deciden sobre sentencias impartidas por jueces que son profesionales, como es su caso? Bueno, el Tribunal Constitucional, efectivamente, hay que decir que es un órgano constitucional, no está dentro del Poder Judicial, no está integrado por jueces y magistrados, digamos de carrera, para entendernos, sino por juristas. Juristas que pueden ser abogados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios, y está en la Constitución, a mí me parece muy bien. Por otro lado, realmente ellos no corrigen sentencias de los jueces, ellos simplemente examinan si ha habido una vulneración de alguna garantía o derecho constitucional, que es diferente. Y bueno, pues algunos casos hay, porque no hay ninguna actividad humana perfecta, pero también le voy a decir una cosa, cerca del 95% aproximadamente de los recursos de amparo contra sentencias se inadmiten a trámite, más del 95%. El resto se examinan y en algún caso, algún aspecto concreto, se da lugar, como es lógico, pero yo en general, en mi opinión, no es así. El Tribunal Constitucional viene cumpliendo una función buena en los últimos años. ¿Y usted no cree que todo este ruido, es verdad, yo también le digo una cosa, que yo creo que la mayoría de los ciudadanos sí confían en la justicia, confiamos en la justicia, por lo menos es la percepción que nosotros tenemos, pero usted no cree que los políticos a ustedes tampoco les ayudan, porque todos les dicen que confían plenamente en la justicia, que es más, como no acatan bien y fielmente todas las resoluciones por parte suyo, hasta que les toca. En el momento en que la sentencia no les interesa, o bien a ellos directamente, o bien a sus representados, entonces empieza el género de la duda, que si uno es comunista, que si uno es del Opus Dei, o que si uno es liberal, o qué tal. Entonces yo creo que eso a ustedes tampoco les beneficia. Pero entenderá conmigo que sí que es cierto que haya ciudadanos que entiendan que la política no, la justicia, por culpa de la política, no es lo que debiera. ¿Cómo se puede cambiar esa percepción de la ciudadanía? Bueno, yo empiezo con lo primero que usted ha dicho. En general, según mis conocimientos, estadísticas que se han hecho, etcétera, la percepción de la sociedad española respecto a la justicia es bastante positiva. Yo he tenido la oportunidad de hacer cooperación jurídica internacional durante una serie de años, he viajado por diversos países, en América, en Europa también. En Kosovo estuvo usted, ¿verdad? Bueno, estuve en Albania, estuve en Rumanía, estuve en Bulgaria bastante, estuve 2 años allí trabajando para el Código Procesal Penal de los búlgaros, como miembro de un grupo de expertos europeos, de la Unión Europea. Y hay que decir que la justicia española, la judicatura en concreto, tiene bastante prestigio en general. Realmente la corrupción, entendido por corrupción lo que todos entendemos, en España no se da. O sea, aquí no ha habido casos de jueces condenados por enriquecerse o por dictar sentencias al dictado de un partido, de una empresa o de un grupo de cualquier clase. O sea que yo creo que ahí salimos mejor parados respecto a otros. Prevaricaciones fundamentalmente administrativas, a nivel de administración local. Hay bastantes más sentencias en ese plano que en el plano autonómico, por ejemplo. También ha habido algún presidente o consejero de autonomía condenado, incluso algún ministro de gobierno, o sea, también ha ocurrido. Y me parece muy saludable porque quiere decir que la ley es para todos y el principio de igualdad se aplica en el sentido de que la ley es la misma para todos. Luego dependerá de cada caso, las pruebas que haya, etc.
O sea que yo en este aspecto no veo especiales problemas, más allá de la percepción que en general es bastante positiva. O sea, efectivamente los ciudadanos confían en la justicia. Probablemente confían en la justicia, quizá confían también pues, en la policía, también salen bastante bien en las encuestas, y en cambio no confían tanto en los políticos, ni en los partidos políticos, ni en otras instituciones. Confían mucho en la familia también, muchísimo. Y bueno, pues yo creo que son perspectivas saludables, porque en mi opinión obedecen a la realidad. Pero cuando hay una polémica generada como esta, además es un debate que no viene de ahora, viene de hace muchos años. Por ejemplo, en Estados Unidos, los miembros del Tribunal Supremo son nombrados vitaliciamente, independientemente del presidente de gobierno, que lógicamente cuando le nombra influye, porque es que está claro que influye, pero al ser vitalicios y no prescribir nunca su nombramiento, significa que pueden estar 4, 8, 12, 16, 20 años, que algunos lo han estado, y esto pues traslada un poquito más de transparencia, de objetividad. ¿Cuál sería su modelo? Propiamente dicho, jueces por jueces, o cree que tiene que haber un híbrido también del Poder Ejecutivo que interceda, o cuál sería su modelo? ¿Y usted estaría a favor, la pregunta más importante, de quitar las manos, es un argot que hay en la calle, de quitar las manos de los políticos de la justicia? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas. Una cosa es el Consejo General del Poder Judicial. Yo soy partidario del modelo natural que se extrae de la Constitución, de una lectura bastante simple y literal. Es decir, que de los 20, 12 fueran nombrados entre los jueces, por los jueces, y 8 por las asambleas políticas, por las cámaras legislativas. Ese sistema sería mejor, en mi opinión, porque proporcionaría un elemento reforzado de independencia de un órgano que por definición debe ser independiente. Es que es el único de los tres poderes que o es independiente o no tiene razón de ser, porque el gobierno emana del Parlamento, y el Parlamento y el gobierno pues, están formados por políticos y por partidos políticos, con el aval de los ciudadanos. Pero el Poder Judicial no debería estar contaminado por cuestiones políticas, sino debería estar en manos de profesionales vocacionales, bien preparados en derecho, independientes, y ya está, con independencia de cada uno efectivamente pues tenga su forma de pensar, porque no somos minerales ni animales, somos pues, ciudadanos, somos seres humanos, y claro, tenemos nuestra forma de ver la vida y de ver las cosas, pero eso no debe nunca a un juez nublarle la imparcialidad, que debe resolver caso a caso en función de la ley que esté vigente, interpretándola como corresponda y con las pruebas del caso. Ahora que habla usted de contaminación, ¿usted cree que es entendible que una persona que viene de la carrera judicial y que ha sido ministra de Justicia, nombrada lógicamente por un presidente de gobierno dentro de su Consejo de Ministros, y que posteriormente, con ese mismo presidente del gobierno, a esa persona pase a ser fiscal general del Estado? Bueno, yo creo que ahí en los nombramientos, sobre todo en los nombramientos de los altos cargos... Lo digo por el tema de la contaminación, sí, que decía usted. Claro. En mi opinión hay dos cosas. Una es los requisitos, cumplir los requisitos. Aquí hemos tenido un fiscal general del Estado que fue anulado su nombramiento porque no cumplía los requisitos. Que yo creo que los cumple el actual fiscal general del Estado. Sin embargo, el otro tema es la idoneidad para el puesto. Pues efectivamente podría haberse nombrado de otra manera a otra persona quizá, porque es dudoso que pueda ser la más idónea para el cargo. Pero más allá de que sea dudoso, se puede decir poco, porque el nombramiento ha sido fiscalizado por el Tribunal Supremo, no han entrado en el fondo realmente porque han estado en tema de legitimación, de si tenían legitimación los que interpusieron el recurso, han dicho que no tenían legitimación, y no han entrado en el fondo. Pero efectivamente es un tema debatible, pues yo también tengo mi opinión, que a lo mejor no es la persona más idónea, pero bueno, tampoco es ilegal, mi opinión, Y eso es lo que puedo decir, no puedo decir más. Vamos a cambiar un poquito de tema. Mire, en contra de lo que se opina normalmente, yo soy de los que opino, y eso digo a nivel personal, que los jueces y fiscales en España están mal pagados. O sea, cobran poco, más que nada cuando se compara con lo que cobran en otros países. Hablamos de Francia, hablamos de Alemania, no digamos en Inglaterra y por supuesto en Estados Unidos. Pero más allá de eso, ¿cree que además del tema económico, del pecunio mensual, usted cree que los medios de los que dispone ustedes, o disponía usted cuando ejercía, son los necesarios o son francamente mejorables? Son manifiestamente mejorables. Yo he participado en bastantes actividades académicas y publicaciones y otro tipo de actividades semejantes, y en libros, etc.
y lo he dicho y lo sigo diciendo. Los dos grandes problemas de la judicatura del Poder Judicial en general, en España, de la justicia en España, son la falta de medios, que habría que dotarlo de más medios, y que estoy observando hace mucho tiempo que la mayoría de las leyes y de reformas legales, en vez de ir a más independencia judicial, que es lo más garante para la ciudadanía, pues siempre tratan de restringir cosas, de limitar, y ambas cosas son fundamentales. Y en el tema de los medios, hay quien opina de otra manera, dicen que no es tan importante, que serían más importantes leyes que fomentaran la mediación, los acuerdos, es decir, que trataran de atacar el tema de la excesiva litigiosidad. Bueno, es que la litigiosidad es la que tenemos, pues somos un país, no sé, mediterráneo, con toda esta problemática, las leyes de arbitraje y de mediación no acaban de funcionar, porque entre otras cosas tienen una reserva de que se puede acudir a los tribunales si no te gusta el laudo. Entonces, por mi experiencia, llevamos los últimos años con 8, 9, 10 millones, creo que ahora son 6 millones de asuntos nuevos cada año, y eso para 5.000 jueces es muchísimo, por mucho que se diga que no. Pues yo creo que seguimos necesitando más jueces porque se tarda mucho en los procesos, se tarda demasiado tiempo, en general, en los procesos, sobre todo en los procesos complejos. Pues mira, la siguiente pregunta que le iba a hacer viene precisamente por ahí. Otra de las quejas habituales que hay por parte de las personas que observan desde la distancia y sin conocer el funcionamiento del sistema, se queja mucho del retraso que hay a la hora de ciertas sentencias. Ahora mismo estamos viendo casos, además algunos bastante notables que salen en televisión, que se iniciaron la instrucción hace 12 años. Sin ir más lejos, recientemente también, algo que ha llamado muchísimo la atención a gente que no entendemos de esas normativas y de esos plazos, como los 2 estados de alarma primeros del tema de la pandemia se declararon ilegales, pero después. Y hay quien se pregunta, bueno, ¿y de qué vale que se diga con todo el daño anterior que se ha hecho, ¿no? O en fin, usted que conoce como nadie, seguramente en España, lo que es la ley de enjuiciamiento criminal y todo esto, ¿qué cree que habría que hacer para modificar para que se contraiga este periodo de tiempo entre que se inicia un atestado policial o una denuncia de un ciudadano y finaliza la sentencia ejecutoria para el delincuente en este caso? Usted conoce perfectamente también, por su trayectoria personal y profesional, que el enjuiciamiento de los delitos, la investigación primero y luego el enjuiciamiento y conclusión de los procesos penales es muy complicado, muy laborioso. Evidentemente, una de las partes no va a colaborar. Si puede sustraerse, se sustrae a la acción de la justicia, si puede recurre todo lo que tenga que recurrir, combate pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. De las cosas, el proceso penal no es nada sencillo. Una de las dos partes no tiene ningún interés, más bien lo contrario. Pues vuelvo a insistir, es que no puede ser que haya los efectivos que hay para causas de complejidad que se alargan. Usted ha hablado de 12 años, que yo he visto casos de 20 años, le pongo un ejemplo. Uno de mis últimos casos fue una persona que fue detenida en Abu Dhabi por un delito fiscal cometido en el año 2001-2002, es decir, lo trajeron a los 20 años de cometido los hechos. No estaba prescrito, porque la prescripción no es simplemente el transcurso del tiempo, sino que tiene que ser paralizaciones. Si no ha habido paralizaciones, la causa no ha prescrito. Bueno, pues esta persona fue juzgada, condenada e ingresó en prisión 20 años después. A mí me parece deplorable. Por cierto, con una condena de un año y medio, nada más. Y luego hay otro tabú por ahí, otro mantra, que dicen que hasta 2 años no se va a la cárcel. Pues yo he visto más de un caso que se va. Porque los delitos económicos, si no pagas, pues algo habrá que hacer con ese ciudadano, ¿no? que ha supuesto un gasto ingente de recursos públicos, etcétera, que la justicia ha tardado mucho en llegar, muchas veces por él, porque se ha fugado, etcétera, y que realmente al final, si ni pagas ni vas a la cárcel, pues realmente, ¿para qué sirve todo esto? Es un paripé, en mi opinión. Entonces, cuando no pagas, en tema de delito fiscal, tenía unas multas de varios millones de euros, no los pagó, y al final ingresó en prisión, y era un drama, porque este señor estaba divorciado, tenía hijos de adolescentes, que se quedaban ahí un poco al pairo. Entonces, eso es lamentable, eso no se puede, para mí, tolerar, eso es la mayor de las injusticias. Las causas tienen que juzgarse en un plazo razonable, no digo yo en plan justicia express, en un plazo razonable. Y que haya algunos casos y medias que hablan de meses, algunos casos habrá, pero los asuntos de cierta dificultad tardan bastantes años, como usted ha dicho muy bien. Nadie como usted ha trabajado con más funcionarios de policía, de Guardia Civil, ha tomado infinidad, me imagino, de toma de declaraciones y también como miembros de testigos. Usted que conoce bien este mundo,
¿Cree que las fuerzas y cuerpos de seguridad en España están lo suficientemente dotadas de medios materiales para luchar contra según qué tipos de delincuencia? Bueno, antes, una de las preguntas que usted hizo, no llegué a completar la respuesta sobre el tema de los salarios y los medios. Pues efectivamente, yo creo que los jueces, los fiscales, pero no solamente los jueces, los fiscales, los médicos del sector público, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la labor que hacen tan importante para el Estado, pues yo creo que podrían mejorar sus retribuciones. Me parece que no habría mucho que discutir, porque creo que se lo merecen. No creo que tengan unas retribuciones realmente altas. Se está ahí muchas veces por vocación y por espíritu de servicio público. Pero en cuanto a la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado, tampoco conozco un poco, pero tampoco realmente he estado en las interioridades, ¿no? Pero efectivamente creo que han mejorado mucho sus medios, porque yo he conocido la época mía de juez de instrucción, que íbamos en un 4 latas de esto, de la Guardia Civil, ¿no? De aquella época, pero para el campo eran muy adecuados, pero evidentemente no podías perseguir a los malos, como se dice en la labor policial, ¿no? Ahora los vehículos son de otra gama, etcétera, se decomisan también, hay fondos que hacen que vayan para ellos embarcaciones, aeronaves, vehículos de cierta potencia. Creo que ha mejorado mucho, pero bueno, quizá el problema, alguna vez me lo dijo alguien, que el problema de los colectivos profesionales muy numerosos es que cualquier subida, cualquier mejora de material es un dineral lo que supone. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse en qué queremos invertir, porque probablemente como ciudadanos muchos diríamos, pues yo no invertiría en esto, creo que es más importante esto otro. Pero eso es una cuestión de la clase política, ahí ya no podemos ir más allá. Mire, los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil están en pie de guerra. Hoy mismo se ha anunciado que va a haber una manifestación, la primera gran manifestación después de la pandemia en España, precisamente por algo que usted conoce como nadie, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Escuchando a algunos políticos que justifican este cambio, tal pareciera, y usted que lo insisto, nadie mejor que usted, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en fin, la ley orgánica que regula todo este tipo de temas. ¿Usted de verdad se cree que alguien puede pensar que en este país estamos en una situación un poco menos que parapolicial, en la cual los policías tienen una arbitrariedad a la hora de ejercer su poco dotación, de tomar decisiones para que se cambie esa ley de una forma tan radical que muchos ciudadanos quizá no lo sepan, pero habrá cosas que serán muy difíciles de perseguir con ella a la mano? ¿Qué opina usted con su experiencia? Pues estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. O sea, pensemos en la policía de Estados Unidos, pensemos en la policía de muchos países de Europa, no solamente del este, sino de Europa, democrática, occidental, quería decir. Porque ya del este, desde que estamos en la Unión Europea, todos somos demócratas, más o menos. Evidentemente, nada que ver con la forma con que actúa esa policía en general, y la protección que tienen y la comprensión que tienen también, porque tienen una protección judicial y una comprensión ciudadana muy grande. Aquí pues somos como somos y criticamos todo, pero desde luego yo que he tenido bastante contactos efectivamente con la Fuerza de Seguridad del Estado durante muchos años, en general me parece que cumple una función realmente muy importante, muy positiva. Ha mejorado muchísimo su formación, muchísimo. La Escuela de Ávila hace una gran labor. Los cursos de formación que se hacen también me parece que les están haciendo subir el nivel bastante. Yo he condenado a policías, pues claro, por excesos policiales, por cometer delitos de lesiones, por cometer delitos de torturas, pero ¿cuántos en mi vida profesional con miles de casos? Se puede contar con lo de una mano. Es decir, en todos los colectivos pasan cosas, pero más allá de eso, no veo que sea necesario cambiar esa ley, que me la conozco efectivamente bastante bien, pues para retirar a los miembros de la policía facultades para su trabajo profesional, que es en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la seguridad, que es el otro gran vector del Estado democrático. Libertad sin seguridad no se puede hacer. Por lo tanto, para que seamos libres, tendrá que haber unos mecanismos de seguridad mínimos. ¿Se pueden criticar algunas cosas y verlas? De acuerdo. Ahora, yo hay cosas que estoy viendo ahí que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, que se podrán hacer manifestaciones espontáneas sin pedir permiso ni nada. O sea, salimos de esta estancia, estamos allá abajo y a lo mejor no podemos salir porque han decidido unos cuantos ciudadanos hacer una manifestación allí. Sin comunicarlo. Sin comunicarlo. Y la ley lo quiere eso legalizar. Es que parece un disparate de un nivel. O sea, es que eso falta de sentido común. Porque el derecho de manifestación es muy importante, pero tiene que conectarse con otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la deambulación. Mire, el Tribunal Constitucional, precisamente, al declarar inconstitucionales, que es bastante serio, no es ilegal, simplemente, los 2 estados de alarma que ha habido,
Fundamentalmente, lo ha dicho, porque se privó del derecho de deambulación a los ciudadanos sin suficiente justificación. Se le ha dicho a movernos, a poder desplazarnos. Bueno, aparte luego, la otra razón fue porque se cerró el Parlamento. Es decir, no hubo control ninguno en muchos meses. Se podrán establecer mecanismos de control asegurando las medidas de seguridad y sanidad sean necesarias, pero lo que no puede ser cerrar el Parlamento para que no haya control en un Estado democrático. En fin, yo creo que eso es un poquito, en fin, peligroso. Aparte hay más cosas ahí muy discutibles. Yo la verdad creo que es una ley, lo tengo que decir claramente, y mi opinión, como ciudadano, ejerciendo la libertad, que me corresponde también, una ley demasiado ideologizada, que no realmente atienda el fundamento de atender a la seguridad ciudadana suficientemente. Vamos a cambiar de tema y para ir finalizando. Mire, nosotros, el canal nuestro, aunque cada vez tenemos más, estamos subiendo muchísimo el nivel de audiencia, pero va fundamentalmente dirigido a 220.000 vigilantes de seguridad, los 67.000 policías nacionales, los 74.000 personas que trabajan en la Guardia Civil. Y le voy a hacer dos preguntas técnicas. Mire, una de ellas es una figura que está muy controvertida que es la del agente encubierto. El agente encubierto en otros países tiene una protección mucho mayor, están mucho más embalsamados a efectos de tener una protección por parte del Estado, no digamos ya en Estados Unidos, que yo creo que es el país en este sentido líder para este tipo de personas que se infiltran en mafias y demás. Y sin embargo en España yo conozco personalmente a algunos funcionarios que han estado metidos en esas redes y luego se quejan que a la hora de la verdad que quedan un poquito como desamparados. Usted, que la conoce también bien, ¿cree que esa figura del agente encubierto quizás necesitase alguna modificación que permitiese a estos policías, guardias civiles e incluso personas del CNI tener algún tipo de normativa que les apoye más? Pues yo, en cambio, no tengo esa percepción. Cuando me he enfrentado a este fenómeno, a esta institución, incluso a nivel de profesor universitario, he dado clases muchos años, ¿no? Siempre he dicho lo mismo, es una figura muy importante para la investigación criminal, tiene la tutela del Estado, evidentemente, pero claro, no permite cometer delitos. O sea, un agente infiltrado no puede matar, robar, extorsionar, pues porque son delitos. Habrá que comprender de forma proporcionada lo que ha hecho en una situación de emergencia y valorarlo, naturalmente, de forma distinta a un particular, obviamente, pero tampoco puede ser patente de corso para infringir la ley. Entonces, entendiendo muy bien esto y valorando el papel que hacen, lo han hecho en temas de terrorismo y en otros temas de bandas organizadas, etc., yo la impresión que tengo, la experiencia que tengo, pues es positiva. O sea, no conozco esa problemática tan a fondo, lo tengo que decir así. La figura del vigilante de seguridad llevan reclamando ser agentes de la autoridad desde hace muchísimos años y mucha gente no lo ve. ¿Usted qué opina sobre esta dinámica? Bueno, el concepto de autoridad, que está definida a nuestros efectos en el artículo 23 del Código Penal, que es el que ejerce funciones públicas, ¿no? Se ha ido ampliando. Cada vez más todo el que ejerce funciones de carácter público pues va reclamando o se le va concediendo el concepto de autoridad o de funcionario, es decir, de agente de la autoridad, dependiente a su vez de otras autoridades. Es un fenómeno en expansión. Entonces, yo creo que se va a conseguir, igual que los funcionarios de prisiones, igual que los médicos de la sanidad pública, también los profesores, también de instituciones públicas, pues van teniendo esa concepción que tiene una cosa muy positiva, que es reconocerle una tutela, una protección si son atacados. Porque las funciones de autoridad son muy importantes. Una sociedad sin autoridad sería el reino de la anarquía. Y además la autoridad hay que ejercerla a todos los niveles, los padres con los hijos, los profesores con los alumnos, en todas las zonas de la vida hay que ejercer la autoridad, pero solo los que la tengan que ejercer. El resto tenemos que actuar con libertad, ¿eh? No puede haber ahí terceros que nos quieran imponer lo que no pueden imponernos. Entonces, tampoco lo veo mal. Y creo que también le daría un poco de tutela, porque claro, no es lo mismo un delito de lesiones a un particular que un delito de atentado a un miembro de la policía, porque el miembro de la policía realiza una función pública que tiene mayor trascendencia en principio que lo que hace un particular. Mire, ya para finalizar, le voy a hacer un traslazo que está bastante generalizado, y no solamente en los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino en parte de la ciudadanía,
que piensan, opinan, no le voy a decir opinamos, pero que en los delitos de atentado a la gente de la autoridad, en los delitos de resistencia y de desobediencia grave, muchos jueces y fiscales a la hora de enjuiciarlos, de pedir la pena y luego de condenarlo, son bastante laxos, vamos a dejarlo así. ¿Usted tiene esa percepción? Bueno, yo creo que debe ocurrir como en todos los sitios, habrá gente para todo, ¿no? Yo, de luego, claro, por lo que acabo de decir anteriormente, tengo un concepto importante y positivo de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. He tenido bastantes oportunidades de juzgar casos de ese tipo y hemos condenado sin ningún problema cuando hay atentado o resistencia, pues porque antes también lo comentábamos, es que hay países como Estados Unidos que ni te lo planteas, plantar cara a guardia. Tú podrás denunciarlo, por supuesto, pero no resistirte, desobedecerle o agredirle. Si eso se produce, hay que condenarlo, evidentemente. Y bueno, pues ahí están los tipos de atentado, resistencia grave, menos grave. Bueno, yo creo que la legislación está bien y yo, de luego, creo que se está aplicando. Yo luego la he aplicado siempre. Vale, ahora usted ha cambiado, ahora está en Kepler Karst, es un despacho de abogados internacional muy influyente, están en Londres, están en Las Palmas también y están aquí ni más ni menos que en el Paseo de la Castellana, en el 141, y ha sido usted nombrado jefe del Departamento Penal y Económico. A medio, corto y largo plazo su vida ha cambiado radicalmente, el tema burócrata puramente de dedicar horas y horas y horas a instrucción y sentencias de apelaciones, un reto apasionante. Cuéntenos un poquito cuáles son las expectativas. Pues vamos a ver, un par de cosas. Lo primero, estoy volviendo a valorar, pero ahora mucho más, la importancia de la vida privada, de la vida ciudadana, de la iniciativa privada. Cada vez lo tengo más claro, la sociedad tiene que funcionar en base a los ciudadanos, a sus proyectos, sus negocios, sus ideas. Y el Estado está para ayudar, no para poner trabas ni para ejercer demasiada autoridad, la justa, para que haya un marco de desarrollo de libertad y cada uno pues haga lo que considere que debe hacer. Eso me estaba pareciendo muy claro porque estoy viendo un enfoque distinto del delito. Ahora para mí ya no hay tanto delito como hay problemas de las personas que hay que abordar y ver, pues defender en la medida que se pueda. Detrás de un delito muchas veces hay pues una falta de control, una necesidad que ya se ha satisfecho indebidamente, en fin, que es otra forma de ver las cosas. Y la idea en este despacho pues es ayudar a afianzarlo, a que crezca el Departamento de Derecho Penal Económico, atender a los problemas que puedan tener empresas y ciudadanos relacionados con temas económicos y temas de actividad en general de negocios, pues darles un asesoramiento para que les dé un poco de confianza en los problemas que puedan tener y en su caso defenderlos tanto como querellantes, es decir, para reclamar, como si son acusados para defenderles y darles la mejor defensa posible, siempre de acuerdo con la ley y las pruebas del caso, naturalmente. O sea que realmente pues estoy muy animado y muy esperanzado de que esta nueva etapa vaya muy bien. Pues don Eduardo, ha sido un placer haberle podido entrevistar a usted aquí en la sede de Kepler Karst, aquí en la Castellana, con la colaboración inestimable de CEDEU, el Centro Adscrito Universitario que colabora con nosotros. Un pajarito me ha dicho que creo que otro libro más de los muchos que usted ha publicado lo va a hacer próximamente, algo relativo a notaría o algo así puede ser. Sí, estoy detrás estoy coordinando un libro sobre los notarios. Creo que va a ser muy interesante porque los notarios se han convertido también en un personaje fundamental de la vida pública y de los negocios privados. Están en multitud de transacciones inmobiliarias, de negocios, de temas de urbanismo, herencias, sucesiones, y han pasado de ser personas intocables a desfilar también por los tribunales como testigos, como acusados e incluso como condenados en algún caso. Creo que es una problemática muy interesante también porque son personajes fundamentales en la entraña del derecho penal económico. Pues que sepa usted que H50 se hará eco, cuando publique su libro nos haremos eco de ello, y si usted quiere que sepa también que está invitado a dar una presentación del libro, una masterclass sobre el mismo en CEDEU, estaremos a su disposición y insisto, muchísimas gracias. Quiero felicitar a Kepler Karst por el fichaje que han hecho. Una persona como usted, que además le traslado porque me consta que muchos de los profesionales de la seguridad que han trabajado con usted ha dejado usted una impronta muy positiva de seriedad, de rigor y que algunos me han dicho que le traslade que
que le echarán de menos. Así que lo dicho, suerte en esta nueva andadura personal, profesional, y que sepa que siempre tendrá H50 a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias a H50. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con esta entrevista, aquí en la sede de Kepler Crash en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Esperemos que haya sido de su agrado y pronto estaremos con todos ustedes en otra entrevista para H50 con la colaboración de CD. Muchas gracias.